Estamos de regreso en JNE Noticias. Nos acompaña, está aquí ya en el estudio para una entrevista, Fernando Tuesta, politólogo de la PUC. Bienvenido, don Fernando. ¿Qué tal? Un placer siempre conversar con usted, por supuesto, gracias por la invitación. De temas de interés que queremos compartir con los televidentes. Vamos a hablar el día de hoy sobre la reforma electoral y uno de sus principales puntos, la democracia interna. La semana pasada se habló del cronograma, esta semana está en discusión el financiamiento partidario, pero por supuesto no podemos dejar de lado ese tema tan importante. Mira, la reforma está avanzando, quizá no tanto como creo que es necesario, pero así es el trabajo en el Congreso. Esto requiere ciertos consensos y creo que tiene un problema que es el siguiente. En muchos países la reforma es encabezada por el Ejecutivo. Este es el único país, el nuestro, donde se ha dejado a las bancadas parlamentarias para que desarrollen la reforma y entonces esto le falta un compromiso de los principales líderes de los partidos. Es decir, nuevamente, en otros países son los líderes políticos que se ponen a la cabeza de las reformas. Y esto, por lo tanto, tiene una agenda distinta, porque en el nuestro se está imponiendo las agendas individuales de los congresistas de los diferentes partidos. Y entonces, la reforma que ha tenido un primer tramo, que está muy bien, que es el informe del Grupo de Trabajo de Reforma Electoral dirigido por la congresista Patricia Donaire, que evacuó un texto que está bastante bien, muy avanzado. Donde ha habido mucho consenso, además, ¿no? Sí, tuvo a su favor lo siguiente: tomó mucho el trabajo desarrollado por los organismos electorales en los últimos años. De eso se nutrió, si no, no hubieran hecho ese informe. Tiene muchos aspectos que hay que discutir, pero en general es un buen texto. Dentro de eso está lo que tú has denominado ya como tema de interés, el tema de la democracia interna. Pero esto se puede perder si es que, repito, no hay un acuerdo básico de los partidos. Porque dejar la discusión a que cada congresista diga lo que crea conveniente, se pierde, sobre la base de este texto, coherencia, unicidad, porque eso es lo que tiene este informe, que es como resultado, además que tiene como resultado una suerte de código electoral. En relación al tema de la democracia interna, básicamente hace el tratamiento de las elecciones internas. Así es. ¿No? Hay otros aspectos también, pero básicamente el tema de las elecciones internas. Allí sí creo que hay un tema que particularmente no estoy de acuerdo con el informe. Hasta ahora, la democracia interna en el ámbito de elecciones internas ha sido normado en términos de cuándo se debe realizar, quiénes participan, etcétera, todas las reglas básicas sobre elecciones internas. Pero en el aspecto que tiene que ver con la intervención de los organismos electorales, en la legislación actual solamente se señala que a pedido del partido, la OMPE entrega asistencia técnica. Y las diversas propuestas han sido de convertir esto en obligatorio o, digamos, que los organismos electorales supervisen, fiscalicen, etcétera. Personalmente creo que ninguna de estas medidas es suficiente. Son medidas accesorias y no dan en el corazón del tema. Creo que hay una confusión. Hay una confusión que vale la pena que los televidentes conozcan. La única manera para que las elecciones internas tengan una modificación sustancial del modo como se ha llevado es que los organismos electorales las realicen. No es que esté al lado, no es que la supervisen. Una participación más activa, entonces. La participación activa es así. El RENIEC se encarga del padrón electoral de los partidos. Nadie más que RENIEC lo puede hacer. La OMPE, con la experiencia que tiene de organizar elecciones, no hay nadie más en este país que lo pueda hacer mejor. Además tiene experiencia, tiene logística, conoce y además son instituciones públicas de confianza. Y el Jurado Nacional de Elecciones fiscaliza y podría en algún caso velar
en términos de todas aquellas, digamos, instancias que puedan recurrir los candidatos o del partido, por ejemplo, en apelación. Claro, los procesos accesorios. Y entonces, esa es una cosa distinta a supervisar, vigilar, etcétera. Y creo que esta confusión ha llevado a que muchas propuestas, incluso serias, pongan supervisar. Esto no va a tener ningún impacto, porque un informe que se hace después, digamos, no es lo mismo que tú desarrolles un proceso electoral de esta naturaleza que te digo, que además sea el mismo día, que comprometa a todos los partidos, que sea obviamente obligatorio, no a voluntad del partido. ¿Quiénes son los beneficiados? Los beneficiados en este modelo son, en primer lugar, los miembros del partido. ¿Por qué los miembros del partido? Porque van a encontrar en estas instituciones garantía, en primer lugar, de eficiencia, eficacia, imparcialidad. Un órgano electoral no se va a poner a apoyar a una de las facciones, grupos, tendencias de un partido, ni mucho menos. Y que estos resultados validados sean los resultados que permitan la inscripción de la lista. Porque ¿qué pasa hoy día? Muchas veces hay una lista con, digamos, un orden, y en las negociaciones te cambian. Entonces tú viste el puesto, qué sé yo, 13 y apareces con el 10. Y esas son negociaciones que hacen la dirigencia. Esto no debe seguir prosperando. Claro, y que han habido luego ya muchas denuncias en torno a, ¿no? Denuncias, bueno, de miembros de partidos, ojo, también la inconformidad, ¿no? De muchos jóvenes que quizá entran con cierta ilusión, porque hay aún, ¿no? Jóvenes que tienen verdadero interés político y que quieren ser parte de nuevos cuadros, pero que no tienen esa posibilidad. Y tú lo has dicho bien. Uno, televidente, puede buscar en Google, hacer una búsqueda y ver en casi todas las elecciones internas siempre hay disconformidad. Siempre se cuestionan los resultados. Eso es lo peor que puede haber. Una elección tiene que tener reglas, que éstas se respeten, hay resultados. Ganadores y perdedores respetan el resultado. Eso es justamente democracia. Y esto de manera sucesiva lo que hace es que se incorpore, digamos, en los miembros del partido y el propio partido y en todos los partidos una secuencia y una cultura democrática de la competencia y de respeto por las reglas. Pero si no están bien hechas, si están manipuladas, si la gente siente que en realidad su voluntad no se traduce en una decisión que se nutra de que ese resultado no sea cuestionado, sea transparente en los actos de sus propios miembros, entonces vamos a seguir en lo mismo. Y allí creo que el informe peca nuevamente de volver a lo mismo, porque lo único que hace es que esta asistencia técnica sea, digamos, obligatoria. Pues con eso no se gana mucho, ¿no? Si bien es cierto, ayuda un poco, digamos, se dice reforma, porque el impacto que produce la modificación es de envergadura mayor. Porque si no, simplemente son modificaciones de la ley. No toda modificación de la ley es una reforma, aun cuando toda reforma requiere modificaciones de la ley. Por supuesto, además que estamos hablando de una reforma integral. Así es. ¿No? Como bien ha mencionado usted también en algún momento, el tener nuevas reglas de base, el hacer que los entes electorales tengan una participación activa en las elecciones internas de un partido, ¿podría pues ordenarlos o incluso reducir el número de partidos que existen en nuestro país? Bueno, para empezar, una de las propuestas ya de modo personal que he estado trabajando es lo siguiente. Hoy día la inscripción de un partido requiere de una serie de requisitos formales, tipo firmas, comités, etcétera. Hasta ahora no ha quedado demostrado que estos requisitos, que son en realidad importantes, altos, exigentes, producen partidos altamente organizados. O sólidos. ¿Por qué? Porque en realidad hay un mercado negro de firmas, porque en realidad mucha gente les hacen firmar y ni siquiera saben que son miembros de un comité. Y esto, la norma, la ley, lo que valida mucho y privilegia es el expediente. Yo te entrego un expediente con todo lo que tú me pides, ¿no? Y yo lo que hago es valorar esto, te puedo exigir más o menos, pero digamos, limita la acción, obviamente, del organismo electoral. Entonces, ¿cuál es la propuesta al lado de lo que ya hemos hablado sobre la intervención de los organismos electorales? En otros países la inscripción de un partido no exige grandes cosas. Entonces tú te puedes inscribir, por decir algo, no digo que necesariamente sea así, digamos, 1000 personas, no cientos de miles, sino digamos 1000 personas, a unos cuantos comités, te inscribes. Muy bien, pues tú tenés la inscripción.
No exigir firmas, no exigir o de repente un poquito de comités, y nada, una cosa muy general, obviamente personeros, directivos. El organigrama, ¿no? Y obviamente tus directivos, está bien. Pero, y esa es la condición importante, participas en las elecciones internas. Si es que tú no sacas un porcentaje, digamos 0.5 o lo que se estime conveniente, que no participen en tus elecciones internas, pese a que las realizas, si no pasas una primera valla, no inscribes candidato y pierdes la inscripción. De tal manera que tú puedes inscribirte, pero ¿cuál es el desincentivo? Yo tengo que movilizar gente para que vayan a mis internas. Entonces yo no estoy valorando la inscripción de un partido sobre la base de firmas, comités que me los pueden incluso crear de manera ficticia. Digamos que se necesiten 80.000 personas. Yo tengo que movilizar 80.000 personas, tengo que tener, digamos, en mi partido esa capacidad movilizadora. Y ese compromiso, ¿no?, de la gente que efectivamente va a ir a cumplir. Pero si vas a votar, ya es pues algo tangible, ya es algo que se conoce, ya es algo que puede demostrar que tu partido tiene capacidad de movilización. Y entonces solo esas listas de esos partidos que pasan ese primer umbral pueden inscribir esas listas que salen del... Esto... ya de alguna manera, esto no estamos inventando la pólvora, sino recogiendo experiencias comparadas, se está realizando en algunos países. Pero esto sí, es muy importante decirlo, sí lo que produce es quitar las manos de quienes hasta ahora tienen, digamos, poderes para manipular y redireccionar las elecciones de los partidos. Por eso es que esto que pareciera a cualquiera más o menos razonable, ¿por qué no? Es decir, le estás exigiendo pues que vaya un número de personas, e incluso tú le puedes cobrar una suerte de caución para que participar tienes que Claro, entregar. eso se acuerda al interior del partido. No, digamos como norma, tú puedes decir que para participar, porque esto es un costo para el Estado, no sé, pues 100.000 soles, etcétera, y si es que no pasas, eso queda para el Estado, para financiar también esto, y si es que no, te lo devuelven. Así como existen muchos trámites administrativos en el TUPA, por ejemplo, en donde se te devuelve dinero. Porque ¿cuánto cuesta hoy día? Por ejemplo, tú compras un kit, desde allí hasta que te inscribes, ¿cuánto te cuesta inscribir un partido? Algunos hablan, no se ha hecho un cálculo, entonces uno podría decir cualquier cosa, pero yo creo que no menos, durante cerca de 2 años, no menos que te cuesta que 300.000 soles, 500.000, no le pidas eso. 100.000 soles o 50.000. Vas a ver cuántos de estos protopartidos se van a presentar. Va a haber desincentivo, porque van a decir, oye, yo voy a hacer todo este esfuerzo para no pasar. Prefiero ¿qué? Lo que hay ahora. ¿Qué es lo que hay ahora? Firmas. Firmas, mercado negro, comités. Esto que parece exigente que en el fondo no lo es. Y se deja de lado también algo importante, ¿no?, que se ha perdido en tantos años, la vida partidaria, la comunidad partidaria, así es. Que la gente no solo se agrupe antes de cada proceso electoral, sino que efectivamente se trabaje una línea. Claro, lo que pasa es que nuestros partidos son partidos extremadamente débiles, no tienen recursos. Recién este año, justo este mes, se les está entregando dinero por primera vez en la historia para estos gastos, digamos, ordinarios. ¿Y qué puede hacer el partido? Lo que primero debería hacer el partido, para empezar, es alquilar locales. Porque hay partidos que tienen un local en todo el Perú, que es en Lima, y entonces, ¿dónde van a ir a verlos? ¿Dónde van a realizar sus actividades? ¿Dónde se van a reunir? ¿Dónde van a producir esa vida partidaria de la que estás hablando? Para empezar, en locales, un espacio. Bueno, y habla usted de los partidos que son débiles, y recientemente JFK compartió una encuesta, ¿no?, donde hablaba de casi un 50% de peruanos que no tienen identificación partidaria, es decir, no encuentran representación en ningún partido. Todas esas iniciativas de las que se está hablando, elecciones internas y otras, pues podrían ayudar a que el ciudadano encuentre una mayor representación, la transparencia, por ejemplo, que tanta falta hace también. Es cierto que somos un país con una alta desafección en términos de identificación partidaria, ¿no? Y esto ya ha ido creciendo en los últimos años. Somos uno de los países donde estos niveles son de los más altos. Y no es fácil la respuesta, porque para empezar, los que se han distanciado más de los partidos son los jóvenes, cuando antes los jóvenes eran los que nutrían los partidos y los que iniciaban una carrera política. Mira tú, los más importantes políticos, incluso contemporáneos, ¿no?, han tenido una carrera política en sus respectivos partidos, pero de años, ¿no?, de las juventudes, etcétera. Hoy día, si bien hay jóvenes que todavía ingresan al partido, no es en la proporción de antes.
Entonces, ¿qué incentivos hay ahora? No es fácil, y no es fácil porque los partidos en realidad se construyen sobre todo en los últimos tiempos, sobre la base de una persona. No son altamente personalistas. El propio partido de gobierno tiene el nombre incluso de su fundador y ahora presidente. Y lo que ocurre es que muchos de estos partidos, cuando el jefe, fundador, etcétera, se retira o de cualquiera de las razones, por cualquiera de las razones, estas organizaciones desaparecen. Entonces no es fácil, pero también no es fácil porque hay una desafección en general de la política. Dicen, la política no me gusta, ven lo que ocurre en general en el escenario nacional y dicen, yo no voy a participar en esto. Y es una decisión complicada porque lo que hace es abrir el espacio para aquellas personas que, por el contrario, no es que tengan un interés en general sobre la política, sino ven en la política un espacio, digamos, para labrar intereses particulares. Si eso además es facilitado por un sistema electoral donde hay voto preferencial, esto es mayor todavía. Y donde encuentras partidos débiles, mayor todavía. Y si yo tengo recursos, no me interesa la política, pero tengo recursos y tengo intereses, por ejemplo, en un ámbito de negocios, pues me meto, ¿no? Y me facilita porque yo puedo financiar, el sistema me favorece, entonces es difícil, digamos, componer. Pero sobre todo, y es por eso que es importante programas como este, seguir discutiendo, etcétera, es que no se puede dejar la política solo en manos de los políticos. Porque los políticos, como todos, tienen intereses. Y es necesario que esos intereses sean de alguna manera frenados por el bien público. Bueno, y valorar el esfuerzo también que hacen instituciones, escuelas, claro, universidades, porque si bien hay desinterés, en los últimos años hay también oportunidades, ¿no? Para aprender sobre gestión pública, política. Mucho. Entonces, tienen que encontrar esos jóvenes un espacio justamente para ser parte de algo y fortalecer los partidos políticos. Y mira, se discute ya a nivel mundial sobre si los partidos de antes volverán. En general, casi todo el mundo dice no volverán. Los partidos se tienen que transformar y tienen que entender que los que no están en los partidos y desechan en general a todos, no solamente tienen intereses distintos, sino que tienen que hacer ese esfuerzo por intentar representar. Hoy día no es lo mismo militar que hace 20 años atrás. Antes esperaban los jóvenes o incluso en mis generaciones que el partido los partidos diseñaran qué cosa está pensando, cuál es la decisión sobre algo. Hoy día pues deciden algo con un tweet y entonces y también el joven es la forma como se interesa en la política y se discute mucho en redes. Y entonces, ¿cómo canalizar eso? Eso es un esfuerzo que tienen que hacer los partidos. Lamentablemente muchas veces los partidos no miran eso, sino, por ejemplo, frenar reformas, todo aquello que creen que atenta contra su supervivencia, la frenan. Y muchos congresistas, por ejemplo, son congresistas de un solo periodo. Entonces el partido no les interesa mucho. Entonces mucho, en realidad, trabajo y mucha tarea por delante, ¿no? Por supuesto, diferentes factores, muchos, ¿no? Para fortalecer los partidos políticos de nuestro país. Muchísimas gracias. No, gracias por la invitación. Don Fernando, por acompañarnos. Hemos conversado esta mañana con Fernando Tuesta, politólogo de la PUC. Hacemos una pausa y regresamos con más información.